Adelante, profesor. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ahora a la revisión de lo que es flebotomía y en esta parte vamos a incluir un poquito de lo que es la sangre, cosas generales antes de entrar a lo de la flebotomía. Bueno, ahí tenemos la diapositiva, donde el tejido es un tejido conectivo especializado a la sangre, por definición es un fluido que se mueve por los vasos sanguíneos, venas y arterias capilares de nuestro sistema cardiovascular, de nuestro sistema circulatorio. Entonces es por esa, en aquella ocasión yo creo que yo lo comparé con una autopista, como donde se mueven muchas cosas como nutrientes, anticuerpos, hormonas, factores de coagulación, gases, desechos del metabolismo de la célula. Entonces mucha cosa se mueve en la sangre. Entonces sus dos principales componentes son el plasma, que es la porción líquida, y tenemos también el otro componente, los elementos formados. Ahí serían las células sanguíneas en general. Ahí tenemos la línea roja y las variedades de línea blanca. Y algunos fragmentos también que conocemos como plaquetas, que son muy importantes para lo que es el proceso de la coagulación, la hemostasia de nuestro cuerpo. Entonces la función de la sangre es el mover oxígeno, dijimos, dióxido de carbono, nutrientes procedentes de la absorción de nuestra dieta. Luego también cuando hablamos de anatomía y fisiología, mencionamos el sistema endocrino, que no podría hacer su función sin la ayuda del sistema cardiovascular o circulatorio. Y lo mencionamos también que era parte importante del mantenimiento de la homeostasis de nuestro cuerpo, el sistema circulatorio, ya que mueve todo esto. También nos ayuda mucho a regular la temperatura, que es bien importante. Regula la temperatura corporal. Entonces, veamos acá en estas imágenes que tenemos en la diapositiva. Tenemos los dos componentes que dijimos, el plasma y sólidos. La proporción aceptada es de 45 de sólidos y 55 de plasma en la sangre. Entonces, si vemos el 45, un porcentaje bien pequeñito, de 1%, lo forman las células blancas y las plaquetas, y en su mayoría son células rojas. Ese 45, el 44 son células rojas. Usted ve la proporción mayor la tiene las células rojas. En la parte del plasma, el 55, ahí vemos que la mayoría es agua, el 90% es agua del plasma y 10% son otros componentes. Ahí están los electrolitos, las proteínas, los nutrientes en general. Que ayudan los aminoácidos, los lípidos, carbohidratos, todo eso. Los desechos del metabolismo celular y gases van diluidos ahí. Esa es la proporción. Entonces el plasma es la parte líquida. El principal, vale recordar que también es el principal componente de la sangre, lo que es el plasma. ¿Qué funciones tiene el plasma? Bueno, contiene proteínas, factores de coagulación y lo que también va diluido ahí en este 10% que ya mencionamos, los otros componentes. El suero, voy a irme en la siguiente diapositiva, creo que... Bueno, más adelante vamos a hablar de lo del suero y plasma, pero para adelantárselos un poquito, de lo del suero. No lo especifico muy bien. Ya vamos a ver esa diapositiva. El suero también es bien importante, lo van a ver ustedes en flebotomía, que muchas muestras requieren de suero y comúnmente usan suero para hacer los exámenes. Esta es la porción líquida de sangre cuando los factores de coagulación han sido removidos. Se usa comúnmente por los laboratorios.
En su mayoría también es agua. Ahora, sobre la vida promedio de las células rojas, las células duran en promedio 120 días, el equivalente a más o menos 4 meses. Ese sería el promedio de la vida de la célula roja. Ellas son responsables de movilizar oxígeno en la hemoglobina y también mueven un porcentaje menor de dióxido de carbono. La hormona esta de eritropoyetina que se menciona acá, esta hormona se produce en el riñón y es básicamente un estimulante de la producción de glóbulos rojos cuando hay baja concentración de oxígeno. Ese como sería el estímulo, que la eritropoyetina se active y ejerza más fuerza en la producción. Luego el proceso de hematopoiesis, este es una, una palabra también que se va a ver muy frecuentemente y no es más que un proceso de formación de células rojas que ocurre desde el periodo embrionario, desde que estamos, imagínense, en el periodo embrionario, ahí comienza ya el proceso este de hematopoiesis y sigue a lo largo de nuestra vida hasta que dejamos de existir. No para. Lo que sucede a veces es que el proceso de hematopoiesis baja la producción en porcentaje, más que todo, por ejemplo, adultos mayores, ellos siguen con el proceso de hematopoiesis, pero no en la misma fuerza que lo hace un joven. Sin embargo, siempre está presente. Así que se mantiene desde el estado embrionario, de desarrollo embrionario, y continúa a través de la niñez, juventud, adultez, sin parar. Veamos acá el proceso este de hematopoiesis, que acá lo veo mano derecha, y ven ustedes que esto creo que también se los mostré en la parte de anatomía y fisiología de lo de las células pluripotenciales o células madres o stem cells, que son las que se diferencian, tienen la capacidad de diferenciación especializada y de ella formar varias líneas. Ahí sale, por ejemplo, puede salir una línea roja, la línea de plaqueta, la línea de glóbulos blancos, todos sus subtipos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, y la línea también de linfocitos, que de esta línea tenemos lo que es el linfocito B, que nos va a ayudar a producir anticuerpos, y los linfocitos T, que es una inmunidad celular. Son todos viniendo de una misma línea de células madres. Entonces ese es el proceso en general, a grandes rasgos. En cuanto a este número que está acá, 120 días, es un número estándar. Podría ser que sea menos si la célula se lesiona, el cuerpo la va a sacar. Y más que todo, el cuerpo utiliza al hígado y al vaso para sacar algunas células desde la circulación. Ahora veamos acá es lo que les estaba diciendo del plasma y del suero, para que veamos la diferencia de lo que es el plasma y el suero. Entonces, acá a izquierda plasma, derecha van a ver el suero. Entonces, ambos vienen de la parte líquida de la sangre, que permanece una vez que las células se remueven. Pero si ustedes ven, hasta ahí termina la coincidencia de ellas. Hasta ahí la similitud, porque cambia un poquito en su presentación. Por ejemplo, el plasma, esta es la parte líquida que contiene proteínas, nutrientes, gases, electrolitos, productos del desecho metabular, y permanece cuando la coagulación se previno porque se le agregó a la sangre un aditivo. Se le agregó un aditivo que es un anticoagulante. Entonces, prevenimos la coagulación de la sangre a través de un aditivo, y por el efecto de una centrífuga
logramos separar. Entonces, el plasma no contiene células rojas, no contiene ni células blancas y no contiene tampoco plaquetas. Ahora veamos lo que es el suero. Este es también una parte líquida que permanece después que la sangre se ha coagulado. Si ustedes ven en esta imagen, vemos un coágulo formado al fondo. Entonces se forma un coágulo y es la parte fluida esta parte que nada acá sería lo que es el suero, la parte superior al coágulo, esa parte líquida, es la parte fluida que se queda ahí cuando los factores de coagulación fueron removidos. Entonces, el suero no contiene tampoco células rojas ni factores de coagulación. La mayoría de laboratorios van a ver ustedes que realizan las pruebas de laboratorio en muestras de suero. Ellos realizan esa separación en una centrífuga y luego ya ellos trabajan con el suero. Ese es lo que utilizan los laboratorios para seguir el análisis de la sangre. Pero realmente ya no es la sangre, sino que el suero que trajeron de la sangre. Luego la sangre completa, esta es la sangre que se retira directamente del cuerpo, en los cuales ninguno de los componentes, tales como plasma o plaquetas, se ha removido. O sea que es la sangre que básicamente tiene todo, no se le ha removido nada. Esa se llama sangre completa. Y el nombre casi que bien obvio, la sangre. Y cuando se etiqueta la bolsa de sangre, si ustedes ven, el, el detalle que acá se muestra es bien completo. Ya todas tienen ahora lectura de scan, de barra de escaneado. Luego identifica el tipo de la sangre. Por ejemplo, acá vemos el ARH negativo. Tiene fecha. Tiene también, si hay algún tipo de aditivo agregado, aparece ahí en la bolsa. Y algunas de ellas también traen un vencimiento, expiración, que le dice al laboratorista cuánto tiempo puede tener una bolsa en almacenaje, guardada. Aunque por el motivo actual, por ejemplo, en estos momentos, la sangre no dura mucho. De un donante al uso, tal vez no pasarán muchos días para cuando ya se usó, porque hay escasez. Eso se hace de manera continua, se están haciendo campañas voluntarias de colección de sangre en ferias o visitas que hacen a YMCA, la Cruz Roja Americana. Siempre está tratando de estimular a donantes que lleguen a donar para tener suficiente almacenaje. Pero hace poco yo leí que estaban ellos en crisis y que el almacenaje de sangre por primera vez en muchos años no tenían como para cubrir, ya solamente tenían como para un par de días. Y ellos siempre se protegen estamos hablando de semanas, semana y media, pero ellos decían que eran cuestión de días que tenían ya reservas y se agotaban. Entonces siempre es un buen consejo, si ustedes pueden donar en algún momento, hay que donar, porque es algo muy importante hacerlo para ayudar. Vamos a hablar ahora sobre lo que es ya la revisión de flebotomía. Yo creo que les cubrí en lo que era la sangre, cosas bien generales, pero es lo importante que ustedes deben de conocer para cuestiones de sentarse a tomar el examen del ANCA. Ellos no van a entrar en mucho detalle, pero sí les pueden preguntar que sepan diferenciar qué es suero, qué es plasma, qué es la diferencia entre uno y otro, qué es una sangre completa, qué tiene el plasma, qué tiene el suero, qué los diferencia, cómo los separamos. Todo eso es como cuestiones bien básicas, que hay que saberlas. Ahora, veamos entonces lo de la flebotomía. En este caso vamos a ver por qué se hace flebotomía en el día a día. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente es obtener sangre para propósitos diagnósticos y monitoreos de tratamiento. Ahí van todas las pruebas químicas de los laboratorios. Otro objetivo es remover sangre para transfusiones.
Esto se puede hacer en un centro de sangre ya establecido en un hospital o en campañas, como les dije, que ellos van de manera ambulante y remueven sangre para centros de donación, la almacenan y la usan según sea necesario. Luego también se puede utilizar para fines terapéuticos en casos de policitemia. Métodos que utilizamos son, uno, la punción de las venas, se llama venopunción, y también la punción capilar. En la venopunción utilizamos agujas que insertamos a través de la piel hasta llegar a los vasos. En este caso serían venas. Y de esta forma podemos obtener sangre para hacer nuestros estudios diagnósticos y monitoreo. La punción capilar es más superficial, también se hace a través de una punción en la piel, pero son en sitios bien específicos, por lo menos por los dedos, los dígitos, punta de los dedos y en niños los talones. El rol y las destrezas del flebotomista. Entonces, ¿qué podemos decir de los flebotomistas? En el caso de ustedes van a obtener la certificación de flebotomista. Entonces, los certifica que tienen los estándares necesarios, básicos, para realizar esta tarea profesional, la flebotomía. ¿Quién puede ser flebotomista? Cualquier persona que se entrene para sacar sangre, ya sea por venopunción o por punción capilar. La práctica es muy importante en la flebotomía. La técnica es importante conocerla porque es como el fundamento para hacerlo bien. Luego hay que poner en práctica ese conocimiento, ahí viene a la práctica. Entonces yo creo que lo van a lograr ustedes ahora que pueden ir a estas prácticas que el doctor les ha mencionado, de ir a practicar todo el conocimiento que se adquiere y ya en la práctica van a ver ustedes que es un poquito distinto, no se puede poner nervioso, pero la repetición da la destreza. Si ustedes van varias veces y tienen esa oportunidad de estarlo haciendo, por lo menos lo que les dijo de ir a la Feria de la Salud, empezar a hacer función capilar y obtener muestras para glucómetro, ya es un comienzo y así va uno ya perdiendo el miedo y ya empieza a hacer flebotomía. Hay que conocer anatomía básica y fisiología de lo que es la piel, ya lo hablamos del sistema integumentario, del sistema cardiovascular, que son las venas. En este caso, las venas no nos vamos a meter con arterias, no está en el alcance del flebotomista hacer punción arterial. Entonces nos quedamos con lo que es la parte venosa. Luego lo músculo esquelético, hay que saber que hay músculo en la zona, que evitar también del sistema nervioso, algunas áreas, especialmente en lo que es la fosa antecubital del brazo. Ahí está el nervio mediano, que es cerca de la vena basílica. Hay que saber que ahí está, pues saber por lo menos saber qué está cerca y qué debo yo evitar. Eso lo vamos a ver con el conocimiento de la anatomía. Luego tenemos también que conocer el equipo de flebotomía y los insumos. Ya les voy a mostrar una foto donde se ve un equipo completo de flebotomía para que lo vean. También hay que tener buena comunicación. Recuérdense que al ser ustedes el flebotomista tienen que comunicarse bien con el paciente y comunicarse de forma segura. Mostrar seguridad, tranquilidad. Eso abona a que el paciente también se relaje y colabore al momento de la flebotomía. Hacerse dar a entender con el paciente, mensajes claros, cortos, concisos. También hay que saber el aspecto legal. Ya el otro día hablamos de lo que era el aspecto legal, cuando mencionamos de lo del asalto, del battery, que siempre hay que obtener consentimiento informado. Si un paciente dice no, es no, no hay que forzarlo, ya no es función de nosotros convencerlo. Eso ya no tiene uno que hacerlo. Si él dice no, es no. O sea, se le aclara por qué se le hace el examen. Si aún así el paciente dice no, él está en su derecho de levantarse. Lo que sí pues, se puede hacer es notificarlo en el expediente que el paciente rehusó el examen y que se retira por voluntad propia. Eso sí hay que dejarlo documentado
para que él después no diga que usted no se lo hizo, que él llegó y usted no quiso. Entonces hay que documentar todo. Ahora, las credenciales del flebotomista. En el caso actual, ustedes se van a examinar, les dije de lo del flebotomista, el técnico de flebotomía, del ANCA. Entonces, el documento que usted va a tener en mano. La mayoría de lugares se los va a requerir. No es mejor tener a alguien certificado que alguien que no está certificado. Ahora, la mayoría de lugares que yo he visto le piden esa certificación de flebotomista. Entonces, ustedes la van a tener. No se necesita licencia porque las licencias son documentos oficiales que son emitidos ya por agencias del estado donde ustedes viven y más que todo son como para enfermeras, nurse practitioner, physician assistant, médicos que son requeridos por ley que ellos la tengan. Entonces no es licencia, sino que usted va a tener una certificación, certificado de técnico en flebotomía. En cuanto a la confidencialidad, también es importante recordarles lo que hablamos el otro día también de HIPAA. Siempre es importante guardar la información confidencial, la información privilegiada del paciente. El que dijimos, el Patient Health Information, información de salud del paciente que es confidencial y no se puede compartir con nadie. Cualquier información que se discuta con un paciente se tiene que hacer en un ambiente privado, que el mejor lugar puede ser el consultorio a puerta cerrada. Nunca en los pasillos, mucho menos en el área de espera, ni gritarle que ya salió de la oficina. No, todo eso tiene que ser confidencial. Entonces son ya estándares éticos y de ley que hay que estar siempre atento a la confidencialidad de los pacientes. Vamos a ver ahora algunas importancias legales de la identificación de la muestra y la identificación del paciente en forma apropiada. Necesitamos hacerlo y vamos a describir por qué es importante hacerlo. Entonces, preguntarle al paciente su nombre completo y su fecha de nacimiento es probablemente la parte más importante del proceso. Antes de sacarle la sangre, eso es bien lo más importante. Eso valida la identificación del paciente que ustedes tienen frente a ustedes al paciente que llega por el estudio. Porque imagínense, una hoja de papel cualquiera la puede tener y llegar. Entonces le pregunta su nombre, su fecha de nacimiento y también en muchos lugares, por cuestiones de hacer efectivos los seguros médicos, también solicitan que el paciente se identifique con una forma de ID, que puede ser la licencia. Entonces eso ya lo valida. Eso es mandatorio por ley hacerlo. Entonces, también el flebotomía es un procedimiento invasivo, entonces debemos seguir otros requisitos, que es hacer el consentimiento informado. La mayoría de pacientes, antes de pasar a la CIA ya a sacarse sangre, ellos ya han firmado la consentimiento informado. O sea, no lo tienen que hacer ahí sentado frente a la silla, no que no, ya ellos, tal vez en el área de espera, cuando ya llegan frente al front desk, al escritorio, ya ellos ahí se identifican con una forma de ID, que sería la licencia, dan la orden y ya ahí se identifican y firman el consentimiento informado y la autorización de que le cobren al seguro. Ya una vez entren al área ya donde se van a sentar, ya se sientan en la silla de flebotomía y el flebotomista nuevamente le vuelve a preguntar el nombre completo, la fecha de nacimiento y ya verifica. Eso se hace, hay que hacerlo, verificación antes del procedimiento y después del procedimiento. Y les voy a decir ya por qué hay que hacerlo. Se hace antes para verificar que es él el que va a dar las muestras. Hasta ese momento yo no he puesto todavía la etiqueta en los tubos. Las etiquetas están sobre la mesa y los tubos también sobre la mesa. No los he puesto todavía. Luego ya procedo a hacer el procedimiento y luego al final, después del procedimiento, vuelvo a verificar los tubos, las etiquetas y el paciente enfrente de mí. Esos son como los protocolos que se hacen antes y después. Entonces, también nuevamente les digo esto, no olviden que el paciente les puede decir no.
ya sentado frente a ustedes, ya con el torniquete puesto, todavía les puede decir que no y se los tiene que quitar y él se para y se va. O sea, no, aquí nadie está a la fuerza. Entonces eso puede pasar. Entonces, lo importante es no caer en pánico y decir, oh, yo no hice la muestra. No, documentarlo. El, el expediente es un documento legal que lo va a proteger a ustedes si ustedes documentan que el paciente se levantó. Vamos a describir también otros tipos de especímenes que se analizan en los laboratorios clínicos, además de la sangre. Tenemos, por ejemplo, la orina, es otro que se hace. La colección de orina puede ser que si usted trabaja en una clínica, en algunas clínicas hagan muestras de orina, pues, pacientes que llevan con sintomatología aguda, ardor para orinar, fiebre, sospecha de una infección de vía urinaria, que tienen que dejar una muestra ahí in situ y luego tal vez ir al laboratorio. Entonces se pueden colectar muestras de orinas al azar, que sería esta que está acá, que dice random. Muestras de orina al azar, estas se colectan a cualquier hora del día, no necesitan ninguna medida para hacerse. Luego tenemos la sospecha de una infección de vía urinaria. Entonces esta ya tiene un poquito más de protocolo, que debe ser una muestra limpia. Entonces se le da al paciente ya alguna información de cómo colectar su muestra. Él lo va a hacer, o ella, y se hace ya aseo de las áreas y se colecta la muestra a medio chorro. Esa sería la de medio chorro. Luego tenemos otras que son muestras ya de 24 horas, 24 horas corridas. Estas típicamente se hacen para pacientes que tienen que evaluársele la función renal y se hace un periodo casi siempre, por ejemplo, alguien puede llegar en las mañanas a las 7, 8 de la mañana y sería la hora de inicio. Ya se le da su garrafón, que se puede ver como este. Si usted ve un garrafón color ámbar para proteger de la luz. Entonces el volumen normal en un adulto, pues en 24 horas generalmente no excede los 2000 mililitros, que serían los 2 litros. Casi siempre le da uno o dos de estos, dependiendo. Entonces ya aquí se identifica con el nombre, fecha de nacimiento, las fechas de colección y hora de entrega del garrafón y hora y fecha de recibido. Ya. Ese se lo lleva la persona. Usualmente se tiene que mantener en un lugar fresco o refrigerado para prevenir el crecimiento de microorganismos en la muestra. Este garrafón debe andarlo para todos lados. La persona se supone que ese día va a guardar cierta o va a observar cierta no estricta inmovilización solo en la casa, pero tiene que calcular que las muestras no se van a perder muestras, pues, y no se orina directamente al garrafón. Usualmente hay unos contenedores pequeñitos donde se colecta la muestra y de ahí ya se pasa al garrafón principal. Esa es la técnica. Otra forma de hacer examen de orina es cuando se utilizan estos aparatitos que están acá. Son como cintas que se utilizan, que tienen químicos, pero son bien efectivas. Se pueden utilizar para obtener respuestas, por ejemplo, de pH, presencia de sangre, glucosa, albúmina, bilirrubina, proteínas, cuerpos cetónicos. Reaccionan a la presencia de estos con el cambio de color. Luego la tirita esta se compara con los colores que usualmente están en una etiqueta pegada a un bote y ya se saca el análisis. Son rápidas, más o menos de 1 a 3 minutos. Ya se puede colectar información ahí en la clínica y siempre el paciente probablemente va a terminar que dando muestras para un laboratorio ya más formal. Esa es la prueba de tiras, de strips. Ahora, ¿qué otras pruebas tenemos? Tenemos, por ejemplo, especímenes de esputo, que es otra que se puede hacer en la clínica. Entonces, el esputo no es saliva, hay que diferenciar.
Se deja para evaluación de desórdenes de los pulmones, bronquios, y lo que buscan son presencia de células anormales, de microbios, patógenos o sangre. Luego tenemos pruebas de exámenes de especímenes de heces que también nos ayudan a identificar anomalías en esas muestras, como bacterias, virus, parásitos, cualquier cosa que esté experimentando el paciente como consecuencia de esa enfermedad, que puede ser diarrea, dolores abdominales, otros síntomas relacionados al sistema gastrointestinal, se hace la muestra ahí. Luego tenemos también cultivos de garganta, que se hacen también para detectar enfermedades que afectan esta zona de nuestro cuerpo. Entonces se identifican bacterias que pueden causar, por ejemplo, infecciones por estreptococo, infecciones de la epiglotis. Se toman muestras de garganta. Cultivos de heridas también, cuando hay úlceras infectadas, úlceras varicosas, heridas post-trauma infectadas, también se toman muestras y se cultivan. Algunas veces se hacen antibiogramas al mismo tiempo. Se utilizan estos hisopos que están acá para tomar la muestra y ya luego se transportan y ya se siembran en placas. Aquí hay otras. Yo les puse, por ejemplo, pruebas de 2 horas postprandiales, la comida, pruebas de tolerancia a la glucosa, tiempos de sangrado, gases arteriales, también son otras pruebas que se pueden manejar en algunas clínicas. Entonces, hay que saber que hay algunas clínicas que son bien especializadas, que puede ser que hagan todo esto. Algunas otras que son más pequeñitas no lo vayan a hacer, pero hay que estar preparado para todo. Gases arteriales también se pueden hacer. Ahora veamos cómo entramos ya a la parte de flebotomía y los tubos. ¿Cómo podemos identificar algunos tipos de aditivos que se usan en la colección de sangre? Algunos análisis de sangre requieren una preparación química específica para obtener de ellos valores óptimos que nos pueden ayudar en el diagnóstico y de ahí derivar tratamientos efectivos. Entonces, poner químicos en algunas de estas muestras nos va a llevar a tener valores óptimos y que lleguemos al resultado que queremos. Esa es Ahí tenemos, por ejemplo, ahí les menciono algunos. Tenemos el ETA y DTA, sodium citrates, que son químicos anticoagulantes. Los separadores de suero también se usan para separar las células rojas y mantener el suero separado de las células de los componentes sólidos para que los niveles químicos sean óptimos en el análisis. Luego tenemos heparina litio, litio en heparin, que es otro factor anticoagulante. Luego tenemos el sodio fluoride, que este se usa en los tubos grises, que es un antiglicolítico, nos ayuda a mantener los niveles de glucosa en la muestra hasta el momento que se haga el análisis. Luego también tenemos medios de cultivo de sangre, que estos son para mantener al microorganismo en los botes, en los frascos de cultivo de la sangre, viables para que cuando se siembre ya esa sangre en placas, estén vivos y se puedan identificar y de ahí sacar diagnóstico y un tratamiento. Estas son algunas de las cosas, algunos de los aditivos. Ya los vamos a ver por color. Ahora, veamos que identifiquemos a los tubos por color. Hay un código o una nomenclatura que utiliza el color de los tapones y eso asocia qué está adentro del tubo. O sea, uno ve el tubo y el color y ya con eso mentalmente más o menos tiene ya la idea de qué hay adentro y para qué lo puedo ocupar. Los flebotomistas al principio no se preocupen que se les va a olvidar algo y todo. Uno ya en la práctica puede andar a hacer su propia lista en un cuadrito pequeño, un pedacito de papel pequeño y hasta lo puede laminar si quiere o algunos laboratorios les dan unos. Ya llega uno su propia lista y ahí ve los colores y para qué
mientras se hace ya como automático. Ya cuando la persona está ahí ya varios meses, ya no necesita ni que estarse acordando, sino que ya se los memorizó y ya se hace de una forma automática. Solo lee el examen y ya ella sabe qué va a apartar, que el color azul, que el color amarillo, rojo, todo eso. Se hace bien automático. Veamos ahora el color rojo. Empecemos con el color rojo. Este color rojo el tubo no requiere aditivos, se usa comúnmente con muestra de suero en químicas. Ahí tenemos, por ejemplo, factor reumatoideo. Yo le voy a dar algunos nombres. Factor reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, hormona paratiroidea, eh, este RPR, que es un de sífilis, insulina, péptido C, y también se utiliza para lo que es las pruebas de muestras del banco de sangre. Este es el tubo rojo, entonces no requiere aditivo y es comúnmente usado para químicas. Luego tenemos el del color amarillo oro, que acá también lo dice SST, significa como el separador de suero, tubo con separador de suero, eso significa el SST. Se contiene un tubo separador de suero y un activador de coágulo. Se usa mayormente para químicas y exámenes endocrinos y de serología. Ahí incluyen los de la hepatitis y la HIV. Este es el del color amarillo oro, gold. El celeste claro, este tiene el aditivo, si ustedes ven, la mayoría de ellos en su etiqueta acá describen que tienen. Por ejemplo, este tiene el sodium citrate al 3.2%. Ustedes lo ven acá, aquí dice 3.2% sodium citrate. Este es el tubo celeste. Entonces, este se recomienda cuando a sacar, dice, de 2 a 3 ml de sangre, un tubo sin aditivo, sería un tubo rojo, antes de empezar a llenar este tubo. Se recomienda también el 100% de llenado del tubo. Llenarlo hasta por acá. Comúnmente se usa para pruebas de coagulación. Ahí tenemos las pruebas de PT, PTT, fibrinógeno. Pacientes que están en anticoagulación, que están usando heparina, warfarina, todas esas, se pueden utilizar estas pruebas en el tubo celeste, azul claro, celeste. También fibrinógeno, el dímero D, que este es para una prueba de sangre que se utiliza para ayudar a descartar presencia de coágulos serios, como podría ser un embolismo pulmonar, un infarto del miocardio, trombosis venosas profundas, algunos, pero más que todo se usa en cuidados intensivos, pero también se usa en diagnóstico ambulatorio en sospechas de embolismos pulmonares. Se usa mucho. El fibrinógeno, por aquí lo mencioné, acá a la par, también que se usa este es un miembro de la cascada, el factor 1. Entonces se utiliza para también el diagnóstico de deficiencia o de gasto de fibrinógeno. El tubo lavanda, este también utiliza un aditivo que es el ETA o el EDTA. Este es el aditivo que vamos a encontrar en el tubo lavanda y en el tubo rosado, el EDTA. Comúnmente usado lavanda para pruebas hematológicas. Ahí tenemos todo lo que es, por ejemplo, plaquetas, cuenta completa de sangre, CBC, cuenta reticulocitos, hematocrito de hemoglobina, eritrosedimentación, el CUM directo, utilizan lavanda. Para darles también acá, miren, en la etiqueta acá también se lee EDTA, acá. Le ayuda a uno un poquito leer la etiqueta y le da la pista de qué hay adentro. Lo ideal es que ustedes se lo aprendan. Luego tenemos el rosado, que este también utiliza el aditivo EDTA o el ETA. Este se usa comúnmente para pruebas de hematología. Ahí están las del tipeo y RH,
pruebas, evaluaciones de anticuerpos, pruebas cruzadas. Se usa también para lo que es lo que es el ROGAM. Este, este ROGAM es una prueba de evaluación que incluye, por ejemplo, el tipeo ABO, el RH de la madre. Luego también sirve para hacer un muestreo del sangrado de la sangre del niño, de la sangre fetal. Y también nos ayuda al rastreo de presencia de anticuerpos de la madre. Eso se usa mucho para prevenir individuos que son RH negativos de que se sensibilicen a cuando tienen contacto con un RH, con células sanguíneas que son RH positivas durante el momento del parto o por una transfusión sanguínea. Entonces nos ayuda para ese muestreo, ese trabajo diagnóstico. Y el tubo que se usa es este rosado. Luego tenemos el tubo de color verde oscuro que acá vemos, sodio heparina es el aditivo. Comúnmente se usa como prueba de químicas de rutina, como puede ser también el ácido láctico, pero van a ver ustedes que el tubo verde claro y el verde oscuro básicamente se pueden usar para las mismas listas de exámenes, son aceptables en los dos y se utilizan de manera muy recurrente en pruebas STAT, que es de pruebas de urgencia. Se usa en químicas de pruebas de urgencia. Acá tenemos el verde claro, el aditivo es el litio heparina. Aquí pongo un poquito más de detalle de las pruebas químicas de rutina, puede ser valor de amonia, el factor reumatoideo, el panilípido que incluye el triglicérido, el colesterol, el HDL, el LDL, el panel hepático. Ahí podéis lo de la bilirrubina directa, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, las transaminasas, van todos estos paneles albúmina, paneles hepáticos, calcio ionizado, marcadores cardíacos como puede ser el troponina, CKMB, CPKMB, mioglobina. Eso es para el tubo. Y como dijimos, los mismos se podrían usar, del mismo este listado, lo podríamos, en caso necesario, utilizarlo en un verde oscuro. Luego tenemos lo que es los tubos de color gris. Aquí el aditivo, este tiene dos aditivos. Y si nos vamos a ver acá, van a ver ustedes que acá está uno y acá está el otro. Sodium fluoride. Este es el antiglicolítico, el preservante de glucosa. Y luego tenemos el oxalato potásico o potassium oxalate, que es el anticoagulante. Esos son el tubo gris. Este se usa comúnmente en las pruebas de tolerancia de glucosa, glucosas en ayuna y medición de ácido láctico. Luego tenemos el tubo de color rojo, gris o camuflajeado, tigrado. También, si ustedes ven acá, al igual que el otro que vimos el amarillo, decía SST, que es el separador de suero, tubo separador de suero. Entonces tiene una gel que la vamos a ver acá al fondo, usualmente se ve como que fuera color blanca, como que fuera cera de candelas, así se ve la muestra al fondo. Pero es un gel que nos va a servir para separar la parte de los componentes sólidos de la parte flotante del suero. Entonces comúnmente se usa para químicas y pruebas de inmunología. Y también el Basic Metabolic Panel, el panel metabólico básico y el completo, el CMP, Comprehensive Metabolic Panel. Luego tenemos el color azul oscuro, que este también utiliza el ETA Kelvin, ETA. Y también se utiliza para elementos trazos o elementos trazas. Entre ellos, el más importante que lo usan es para detectar plomo. También se utiliza para medir niveles de drogas y evaluaciones toxicológicas en el color azul oscuro. Luego tenemos los tubos de cultivo de sangre,
que estos tienen, dijimos, el medio de cultivo, que es, el nombre acá lo dice, es una media de crecimiento, growth media. Lo que hace es mantener al microorganismo viable hasta el momento que va a ser sembrado en una placa. Tenemos los principales tipos de tubos de prueba de sangre son los aeróbicos. Tenemos la muestra de aeróbicos. Si vemos acá los tubos, acá dice aeróbico y anaeróbicos. Y tenemos el pediátrico. Entonces tenemos tres. Los volúmenes máximos que podemos colectar en el adulto son de 8 a 10 ml, ya sea se use el aeróbico y el anaeróbico, y en el pediátrico hasta 4 ml. Ese es el llenado máximo que podemos usar. Entonces veamos que hay protocolos, cada hospital tiene un protocolo. Entonces el hecho de que haya protocolos es como para tener una forma de actuar estándar en los distintos lugares. Entonces, para hacer máximo el efecto diagnóstico, lo que se pretende es tomar varios sets, múltiples sets de cultivo. Y cada uno, imagínense, consiste en hasta sacar 4 por vez. Entonces, si se toman 3, al niño se le estarían sacando 12 ml de sangre a un niño. En un adulto podría ser hasta 24 de 40. Son bastante sangre, pero eso, ni modo, así se hace para para maximizar la oportunidad de obtener diagnóstico de esas pruebas. Comúnmente se usan, por ejemplo, al minuto cero, se puede tomar la primera prueba, digamos, en el brazo izquierdo, en la fosa antecubital. Media hora después se utiliza la fosa cubital derecha. Y en la minuto 90, que sería hora y media, se vuelve a tomar otra muestra. Si ustedes ven, se dejan diferentes momentos de las muestras, 0, 30 minutos y a los 90 minutos. Más o menos así son los protocolos que usan algunos hospitales en los Estados Unidos. Veamos ahora algunas circunstancias que pueden interferir en el análisis de la sangre. ¿Qué sustancias o circunstancias me pueden hacer que las cosas no me vayan como yo espero? Si ustedes ven, son situaciones que pueden cambiar de un momento a otro y hay que estar al tanto de lo que puede interferirme. Uno es que yo utilice el tubo incorrecto para la prueba. Que tenía que usar un celeste, utilicé un gris. Que iba a utilizar un gris y utilicé el amarillo. O sea, eso puede interferir en el análisis. También hacerlo en el orden incorrecto. Ya vamos a ver el orden que debe de ser más adelante. Otra es que yo mueva muy fuerte el tubo después de sacar la muestra, que lo sacuda. Tiene que ser una inversión. El movimiento es una inversión suave. Ya les voy a mostrar un video donde van a ver cómo la flebotomista el tubo solamente lo mueve de manera suave, no sacudirlo. Otra cosa puede ser que yo etiquete mal el tubo con el examen incorrecto y en el peor de los casos con el paciente incorrecto, que me equivoque, le ponga la etiqueta de A una persona B. Puede interferir. Luego también que en los procesos, la secuencia de los procesos son muy largas. Digamos que yo saco una muestra a las 8 o 9 de la mañana, se me olvida, la dejo sobre la mesa y hasta las 4 de la tarde me doy cuenta que hay 3 tubos que estaban ahí ocultos detrás de una hoja de papel y eso es un proceso muy largo. Otra cosa puede ser utilizar equipo ya vencido. Por eso se pide que la flebotomista siempre revise por las mañanas los inventarios de que sean tubos que están viables, que no sean vencidos. ¿Qué puedo hacer para evitar que esto ocurra? Bueno, aprender los requisitos de cada examen, los colores, los aditivos por color, el orden correcto de los tubos en el que voy a sacarlos. Nunca sacudirlos, sino invertirlos suave. Verificar el nombre del paciente y la fecha de nacimiento con los dos identificadores que ya dijimos que son esos, antes y después.
y aprender los protocolos locales de colección de sangre y revisar el inventario al principio de cada día para sacar material que esté vencido o insumos. Acá les muestro unos equipos de flebotomía. Si ustedes ven esta que está acá, es lo más portátil, lo que yo pongo sobre la mesa y lo que voy a usar en el momento. Esto puede ser algo ya más de reserva. Si ustedes ven, hay más tubos de color. Aquí vemos lavanda, celestes, verde claro, verde oscuro. Puede ser que en otro sitio ya tenga grises, rojos, rosados, amarillos. O sea, pero acá solo eso es lo que se logra ver. Pero es como una reserva para ir pasando para acá. Si ustedes ven acá, ¿qué podemos ver? En el número 7, por ejemplo, vemos torniquete. Este es el torniquete, que es un insumo que usamos para que las venas se vean más fácil para el momento de la venopunción. Estas son usualmente no son de látex, es un plástico no látex, que son largos, son más o menos 15 pulgadas de largo con media 1 pulgada de ancho. Hay que recordar también que es uno por uso, no es que está usando el mismo en 5 pacientes. Vienen enrolladitos, nuevos, se utiliza en un paciente y se descarta, se bota. Un solo uso, no lo olviden. No hay que estárselo metiendo en la bolsa y lo uso con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Es uno por uso. Los tubos Vacutainer, que son estos, el número 2, son los tubitos estos que se usan comúnmente en los laboratorios de colección de sangre. Y ya hablamos de los colores. Aquí tenemos un amarillo, un celeste, un lavanda. Entonces, la presencia de los aditivos la detectamos a través del color. O sea, puede ser que adentro el aditivo sea un anticoagulante, un activador de coágulo, un preservante como lo que vemos en los grises, el rojo no tiene, todo eso nos avisa el color. Las agujas, acá esta es una aguja que está en una de alitas de mariposa, pero pueden venir también agujas así como estas sencillas, que acá se ven estas. Entonces las agujas tienen diferentes tamaños. La que se usa más en flebotomía es la número 21, es la que se recomienda, la número 21. Los tamaños pueden ir desde 18 hasta 30. Entre más grande sea el número, más fino es. La 30 es bien finita, la aguja casi no duele. Pero por ser bien finita, también la sangre pasa con mucha dificultad y muchas células rojas se lesionan y se hemolizan. Se hemolizan. Las números 18 son más gruesas. La sangre pasa más fácil, pero es bien dolorosa para los pacientes. Por eso se coloca en la 21, la estándar. Luego tenemos agujas. No, perdón, las jeringas. Las jeringas actualmente, como jeringas ya tradicionales, se usan ya para circunstancias bien especiales. Ahora se están usando estos sets que te tiene el sostenedor del tubo. Si ustedes ven, viene todo desarmado y uno lo arma en el momentito. Esto lo tiene que poner aquí. Este tubo va a ir aquí adentro. Y armado se ve así. Esta aguja tiene doble aguja. Aquí tiene una aguja también, que es la que se introduce en el plástico acá. Cuando ya se arma. Ya se mete cuando la flebotomista ya tiene la aguja tomada, la vena tomada, y impulsa el tubo hacia adentro, y el tubo tiene que ser perforado por la aguja en su totalidad para que la sangre empiece a pasar. Esos son los equipos colectores. Entonces, ¿qué más? Aquí se me escapó algo que más que no les dije. Alcohol. Esta para limpiar en la piel. Tenemos los alcohol wipes, estos limpiadores de alcohol. También tenemos, no se ve en esta foto, pero guantes desechables, no olviden. Las etiquetas también van a estar sobre la mesa, en algún sitio aquí va a estar la etiqueta. Acá está el contenedor de objetos filosos, de agujas, jeringas. Este está en el carrito, en este tray, pero algunos lo van a ver en la pared, como la otra foto que les enseñé el martes. ¿Te recuerdan que había uno en la pared? Ahí se ponen las agujas y las jeringas. De ahí está el tape,
que se usa para sostener las gasas. También en algunos casos existen unos calentadores que son químicos, unas bolsitas, no sé si ustedes han visto unas bolsas que se hacen, que la usan mucho para cuando hay golpes, se hacen heladas, que las tienen que activar, las explotan los químicos y ya cuando se combinan se hace bien helado, pero también hay unos que se hacen caliente. Entonces esas calentadores sirven para ponerse, hay unos chiquitos que se pueden poner en la fosa anticubital del brazo o en los talones de los niños. Entonces, eso le calienta un ratito y le produce vasodilatación. Veamos ahora el procedimiento de la venopunción, ya para entrar en materia. Entonces, algunas cosas que tienen que identificar como precaución. Aquí se las pongo. Durante la colección, el flebotomista debe de usar protector ocular. Ven acá, las dos lo tienen, correcto. También tiene que usar guantes, ella lo tiene, ella también, ahí estamos correcto. Tiene que usar una gabacha blanca, ella lo tiene, ella no. Esos son los protocolos. Les puse las dos cosas para que vean las cosas que pasan en una foto y en la otra. Entonces vemos que ella tiene todo, ella está sin su gabachón. Ahora, en cuanto a los pacientes, tienen que estar sentados. Ella está sentada en la silla de flebotomía. Tiene que ser una silla de flebotomista. Los pies tienen que estar apoyados sobre el suelo. El paciente tiene que estar colaborador, por supuesto, colaborador. Y si el paciente está enfermo o tiene antecedentes de que se desmaya, se puede poner en una silla más segura o acostado, podría ser. Si el paciente es un niño, como el niño que vemos acá, está con su abuelita, puede ser sostenido en las piernas, así como lo tiene ella, lo tienen sobre sus piernas y le está deteniendo el hombro. Para asegurarlo, aquí ya lo ven, ya lo tienen hasta con el torniquete el niño. Ya está. Son algunas cosas que hay que tener en mente. En los infantes, el padre o la madre tiene que sostenerlo y mantener la zona del pie sostenida y firme antes de hacerse la punción del talón. Acá están los sitios eh, capilares que se pueden hacer en el adulto. Los sitios capilares son el tercero y cuarto dedo. Acá si ustedes ven, el dibujo hace que se está sosteniendo el tercero dedo. Tercero, pero el cuarto también se puede hacer. Luego, ¿dónde se hace? En la parte lateral, en los laterales. Hay que evitar la punta y la parte media para evitar la falange distal, no por el hueso, el huesito de la falange. En el niño se hace en los laterales también, en los bordes laterales del talón, evitando a lo más posible irnos para acá que está el calcáneo. Entonces describen una línea que se traza del quinto dedo hasta la zona del calcáneo, del primero, entre el primero y el segundo, hacia la fosa del calcáneo, y luego una línea de izquierda a derecha en la zona del calcáneo y ya nos quedan los bordes laterales, ya sea medial o lateral del pie del niño. Esa sería la zona donde se hacen las punciones capilares. En cuanto a voy a terminar con la punción arterial y hacemos la pausa. La punción arterial, ¿qué les puedo decir? No se preocupen. Esta no está en el rango del asistente médico, sino que lo tiene que hacer el doctor, el physician assistant o el nurse practitioner. Tiene que hacer la punción capilar. O sea que esto está fuera del alcance del asistente médico y no lo tienen que hacer ustedes. Ahí les muestro dónde se hace, más que todo por conocimiento, que es en la arteria radial de la muñeca. Y probablemente también que deben de conocer ustedes si lo tienen que transportar. Esto se transporta bien rápido. Nomás se colecciona la muestra, se coloca en hielo picadito, en un recipiente y se transporta al laboratorio rápido, de 10 minutos máximo ya tiene que estar la muestra lista para ser analizada. Entonces vamos a parar acá, doctor, Ok, para el ok, receso. cómo no, sí, claro,